Para comenzar, voy a pedirle a cada uno una introducción sobre el tema que van a conversar. Entonces, vamos a iniciar con don Carlos sobre el modelo actual de desarrollo que tiene el país y su opinión sobre en dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias Luis por la invitación y igual las felicitaciones por ese 9º aniversario. Bueno, es un tema que voy a tratar, digamos, de manera conceptual, es un tema pesado, que da para mucho, no es un tema que se conversa con frecuencia. Lo que uno escucha en la calle generalmente es: necesitamos reactivación económica, y cómo se come eso. ¿Qué respuesta tiene uno cuando sale el tema de que tenemos que tener reactivación económica? Y lo que uno escucha es: tenemos que tener más bajas tasas de interés, tenemos que tener avales, extender los plazos de los créditos. Yo personalmente creo que no va por ahí la cosa. Entonces, lo que voy a plantear es una reflexión personal, que la hago extensiva a ustedes, porque yo creo que es un tema importante para el país y que de ahí de repente se pueden derivar cosas que pueden ser importantes. El punto de partida, y esto tiene que ver un poco con lo que hemos visto anteriormente, digamos, hemos hablado de informalidad y hemos hablado de una serie de retos que tiene el país, y la foto que revela el drama es esto que está aquí. Esto que está aquí son los ingresos en dólares, es la parte que ustedes ven arriba. Yo lo convertí a dólares en deciles por familia. ¿Okay? Entonces tenemos que el decil 1, que es el decil más bajo, por familia, una familia de 3.5 personas, 3 personas y media más o menos, tienen un ingreso familiar que no llega a los $200 al mes. ¿Okay? El segundo decil no llega a $300 al mes. Y así vamos como a nivel de $100, $150 de ingreso familiar por mes. Claro, a medida que nos vamos al decil 10, ya vemos digamos, diferencias importantes, digamos, ¿verdad? El decil 10 ya tiene en promedio familiar $5.000, $3.500. Pero, ¿qué resulta de este cuadro? De que en decil 1 y el decil 10 hay por lo menos 20 veces de diferencia. Lo otro que dice el cuadro es que entre la zona central y el resto de Costa Rica hay el doble, o la mitad, como lo quiera ver. Es decir, la gente de la meseta central o de la zona central gana más o menos el doble que el resto del país. Y eso obedece, evidentemente, porque la gente quiere ganar más plata. Entonces hay una migración que todos los reconocemos hacia la zona central. Entonces, esta foto para mí es una foto que representa la miseria nacional, desde el punto de vista de cómo está compuesta las oportunidades de ingresos y las oportunidades de empleo y la informalidad, y todo lo que hemos oído en sesiones anteriores se ve reflejada en estos datos. Ahora, estos datos que son a julio del 2021, son el espejo, o más que el espejo, son el diagnóstico de si nuestro modelo de desarrollo ha sido efectivo o no. Porque no obstante, nos damos golpes de pecho de que las zonas francas, de que esto y que lo otro, y que tuvimos mucho éxito en turismo y todo lo que resultó, el modelo que tiene ya 40 años, porque el modelo tiene 40 años y arrancamos de cero ese modelo. Para aquellos que peinamos canas, de repente nos acordamos, Costa Rica fue un startup nation en esa época, todo arrancó de cero, todo era nuevo. Y en 15 años, en el 95, 97, ese modelo se consolidó, y se consolidó porque hubo plata, la idea y otras multilaterales la pusieron al tono de $1 millón mensuales por 4 años, eso, échenle el número, ¿verdad? Y Costa Rica se reconvirtió, y la propuesta de modelo de negocio, y ya estamos hablando de modelo de negocio económico, se basó y todavía se basa en mano de obra barata. ¿Ok? Mano de obra barata.
Nosotros pasamos de un modelo de sustitución de importaciones que haya quebrado con un gran nivel de desempleo y cero cultura hacia afuera, todo hacia adentro, a uno de decir, no, tenemos que ver hacia afuera, generar dólares, y ya arranca ese nuevo modelo de negocios, pero su objetivo principal en lo inmediato era generar empleo. La primera camada de empresas que vinieron en inversión extranjera directa hacían maquila textil, ensamblaban camisas. Hoy en día ensamblamos dispositivos médicos, pero la propuesta sigue siendo mano de obra barata, muy productiva y con alto nivel de conocimiento y know-how, pero mano de obra barata. Y si quieren un ejemplo de la volatilidad que tiene la mano de obra barata, es que cuando uno compite con precio, el piso puede ser cero, digamos, ¿verdad? No hay manera de defenderse, siempre hay alguien que puede vender más barato que usted. Y el ejemplo fue el cierre de la planta de Intel. Intel agarró sus chunchas y se jaló. Y claro, se formuló en Costa Rica en una versión de mano de obra más calificada para hacer cosas de más valor agregado desde el punto de vista de ellos, o sea, de Intel, pero la planta la cerraron. Y en su momento las textiles se fueron. ¿Me explico por qué? Porque en Honduras era más barato y porque México es más barato y cuando uno va por precio, va perdiendo. Entonces, yo en lo personal, como digo ya aquí arriba, el modelo de desarrollo se agotó. Y se agotó hace como 15 años, si no más, a mi juicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué? Bueno, a ver, esta foto tiene, digamos, dos implicaciones, ¿no? Una implicación en términos del modelo de desarrollo nacional, o sea, la aspiración de lo que sigue o debió haber iniciado hace años, hacia dónde deberíamos apuntarle y cómo hacerlo. Y el otro tema es cómo cerramos esta brecha, ¿verdad? Donde nos siguen diciendo que es que tenemos que hacer zonas francas en la zona rural, o sea, es como seguir replicando el modelo que es obsoleto, pensando que va a seguir dando los frutos de que tuvimos la suerte que nos descubrieron, que la sociedad es, digamos, el concepto pura vida, vende muy bien a nivel turístico, en fin. Entonces, yo creo que Costa Rica hace años tuvo que haber, digamos, apostado, digamos, no apostado, porque esa no es la palabra, sino reflexionado hacia su futuro y haber iniciado el proceso que muchos países que ya están en ingreso medio hacen para aspirar a tener un mayor nivel de ingreso, y es agregarle valor a la producción nacional. Y esa producción de valor, de agregar valor, a mi juicio tiene que ver principalmente con el desarrollo de propiedad intelectual nacional y el impulso de emprendimientos basados en propiedad intelectual nacional, porque es lo único que es sostenible en el tiempo. Copiar el modelo de otro puede ser un éxito, pero a mi juicio no es sostenible en el tiempo. Uno no le puede apostar que va a estar ahí hoy, mañana y pasado. Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Costa Rica no tiene una propuesta para el fortalecimiento y desarrollo ni local y mucho menos al exterior de iniciativas de propiedad intelectual nacional. Yo en lo personal tengo 2 emprendimientos y yo tengo todas las frustraciones que a ustedes se les ocurra, porque yo pensé que por ahí iba la historia, pero me equivoqué. Y vieras que duro ha sido emprender con iniciativas de este perfil y pues no morir en el intento, pero tener esa frustración de que esto no va para ningún lado. Entonces, digamos, yo creo que para poder ir en esa ruta, que vamos tarde, Costa Rica debe hacer lo que hizo en su momento con estas otras, digamos, líneas de desarrollo como turismo, como inversión extranjera directa, etcétera, que fue crear instituciones y política pública que le dieran fortaleza a esas iniciativas privadas, porque nuevamente cuando hablamos de reactivación económica y generación de empleo, estamos hablando del sector privado,
no estamos hablando del sector público. Pero a falta de esta visión país y hacia dónde debemos ir, pues entramos en un proceso de divagación y no sabemos dónde estamos ni a dónde vamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros diríamos, o sea, a ver, yo creo que nunca es tarde para retomar eso. En Costa Rica hay casos, por lo menos un caso, bueno, no sé si al menos, hay un caso de éxito espectacular que poco, a ver, se conoce y se conoce mucho, pero yo creo que poco se le da relevancia porque no está en la agenda el desarrollo de iniciativas de este tipo, que es Establishment Labs. Establishment Labs es una empresa costarricense con propiedad intelectual nacional que un día como hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York a una valoración de más de $1 billón. Propiedad intelectual nacional, hecha a puro pulso y pulmón. O sea, yo no los conozco a estos muchachos, pero tienen un mérito extraordinario. Y es un ejemplo de muchas otras cosas que yo creo que andan ahí en la calle, pero que no encuentran respuestas porque no estamos preparados para eso. Bueno, ok. Entonces, digamos, no, yo puedo hablar a la eternidad. Bueno, un minuto más y ya termino. O quizás okay, cuando vengan las respuestas, porque yo tengo un planteamiento de cómo resolver la brecha. ¿Okay? Yo tengo un planteamiento de cómo resolver este tema. Así que lo dejamos para después. En suspenso. Bueno, don Luis, quisiera que por favor introduzca todo el tema de política pública basadas en evidencia y a partir de ahí ya comenzaríamos a conversar un poco más en detalle de lo que es la inteligencia colectiva. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos que nos acompañan hasta esta hora. El tema del diseño de políticas públicas es un tema súper importante, ¿verdad? Nos toca a todos. No sé si tiene como un eco, nos afecta a todos. Entonces nos afecta lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y el que se diseñe una mala política pública es algo que nos perjudica. Acá en Costa Rica, digamos, tristemente desde hace varias décadas, los partidos políticos normalmente ganan las elecciones con planes de negocios más que con planes de gobierno y una vez que se instalan ahí, lo que hacen es impulsar una serie de ocurrencias. En algún momento yo escribí un artículo que, digamos, uno en su casa, no sé, cada semana va y saca la basura. Eso el gobierno no lo hace. O sea, cada gobierno que llega se inventa un montón de programas, proyectos nuevos con cargo al presupuesto y un montón de esos pues no sirven y el gobierno que sigue no saca la basura, ¿verdad? Y el que sigue tampoco. Entonces, nuestro presupuesto está plagado de un montón de cosas que no funcionan. Pero, digamos, hasta este momento, digamos, el gasto público, por ejemplo, que es enorme en Costa Rica. Costa Rica no tiene un problema de ingresos del Estado, ¿verdad? Ingresos por la vía tributaria. Lo que tiene es un problema de gasto enorme, gasta mucho y gasta mal. Ni siquiera hay evaluaciones de ese gasto. La Contraloría, por ejemplo, lo que ve es si el gasto es legal o no es legal, no es si es bueno o es malo. No se hacen buenas evaluaciones de impacto. Entonces, de ahí, digamos, la importancia, bueno, número uno, de evaluar qué es lo que hay, lo que se está ejecutando con toda esta plata de los costarricenses, a ver si sirve o no sirve. Pero después, o sea, tenemos que movernos necesariamente hacia una mejor manera de diseñar y de implementar políticas públicas. Y hay países y hay iniciativas que permiten hacerlo. Y no tenemos que esperar, bueno, a que todo el Estado se transforme. Entonces, podemos abrir ventanas de oportunidad para ir avanzando en esta dirección. Entonces, nosotros desde IDEAL Labs, desde hace varios años, desde el 2016, hicimos un primer experimento de lo que es el utilizar inteligencia colectiva para
la solución de problemas públicos. En el 2016 lanzamos esta iniciativa, se llamaba Revolución CR, llamamos que era una revolución no violenta, una revolución de ideas, donde yo vengo de un mundo de la academia, ¿verdad? O de centros de pensamiento, donde hay un montón de gente que es experta en esto y lo otro, y la manera normal, digamos, de hacer política pública es que reunís a un poco de gente que supuestamente es experto en algo, y ese grupo de gente encerrado en un cuarto decide qué es lo que es bueno para todo el mundo. Y así es como se diseñan las políticas, ¿verdad? Y se llevan a la Asamblea Legislativa o al Congreso o a la Municipalidad. Entonces, en el 2016 hicimos como un experimento que funcionó muy bien, que fue este proyecto que les digo. Ahí, digamos, a diferencia de que un grupo de expertos le diga a la gente qué es lo que le conviene o qué es lo que debería querer o demandar, simplemente abrimos un espacio virtual, donde invitamos a los ciudadanos a que en 13 grandes áreas identificaran cuál es el problema que ellos consideraban que era el problema más grande, más importante y que podía tener un impacto mayor en la vida de los costarricenses. Y las 13 áreas eran, así, más o menos, imagínense los principales ministerios, ¿verdad? Salud, educación, el tema de infraestructura, el tema de pobreza, el tema de gobierno, el tema de tecnología. Entonces, en cada una de estas áreas, lo que hicimos, digamos, para también tener algo de credibilidad, porque nosotros teníamos algunos años de estar trabajando principalmente en temas económicos. Entonces, bueno, ¿por qué alguien que le interesa el arte y la cultura va a confiar su propuesta a mí que, bueno, qué sé yo, de arte y cultura, ¿verdad? Entonces, invitamos a un representante en cada una de esas 13 áreas, un representante del sector privado, uno de la sociedad civil y uno de la academia, que fueran, digamos, personas conocidas, que fueran expertos en el área, para que nos ayudaran con la convocatoria. Y en cosa de como un mes y medio, recibimos unas 630 propuestas de ciudadanos que identificaron problemas e hicieron propuestas de solución. Digamos, fue un proceso que fue exitoso, digamos, no solo para estándares nacionales, que fue el primer ejercicio de este tipo que se hizo, sino también para estándares internacionales. Una vez que recibimos todas estas propuestas, los expertos, los 3 expertos en cada área, seleccionaron 3 propuestas que ellos consideraban que eran las más viables, que podían tener el mayor impacto. No seleccionaron el ganador. Entonces, a esas 3 que eran finalistas, entonces pasaron como a una nueva etapa donde les dijimos, hagan una propuesta más detallada, hagan un video y explíquenle a la gente por qué deberían votar por su propuesta. Entonces, en la primera parte, le dijimos a las personas, a los ciudadanos, a cualquier ciudadano, defina un problema y plantea una solución. Y después, las 3 propuestas finalistas en cada área, se las volvimos a presentar a los ciudadanos y le dijimos, ustedes vean estas propuestas y ustedes decidan cuáles son las que deberían recibir apoyo para ser implementadas. Y así fue. Entonces, terminamos con 13 propuestas ganadoras, que después les dimos acompañamiento para la implementación. Tuvimos reuniones con la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, en aquel momento, y en una reunión cada uno le iba diciendo, bueno, esta es mi propuesta para mejorar banca para desarrollo, consiste en esto y esto, y Ana Elena tomaba nota y decía, bueno, a ver, vos conseguí la cita con esta es una propuesta para el MOP, otra propuesta para el MAKE, y así, digamos, le acompañamos la implementación de las propuestas que salieron básicamente de un espacio que nosotros abrimos, que no existía, para que los ciudadanos participaran de manera directa en el diagnóstico, en la propuesta y en la implementación de las soluciones. Entonces, ahora estamos en un proceso que estamos trabajando de la mano de GovLab, que está el Laboratorio de Gobierno, que está en la Universidad de Nueva York, lo dirige Beth Novak. Beth Novak fue la que dirigió la oficina de Open Government del presidente Obama y después asesoró en Open Government a David Cameron en el Reino Unido. Entonces es como una autoridad mundial en estos temas, y el GovLab
ha implementado ya en 6 oportunidades lo que ellos llaman un Multicity Challenge. Entonces, es con gobiernos locales, han trabajado ya un proyecto, 2 proyectos en México, uno en África, que además de ser multicity, era multi-country, porque entonces tenían municipios de distintos países en África, y actualmente están implementando uno en California. Nosotros vamos a arrancar un proceso de este tipo acá en Costa Rica con 6 municipios, que es el corredor que va de Cartago, Tres Ríos, Curridabat, San Pedro, Desamparados y San José, para trabajar en 5 áreas de oportunidad, que son movilidad, seguridad ciudadana, desarrollo urbano centrado en la persona, calidad de vida, y el último es innovación y emprendimiento con un enfoque local. Pero bueno, otra rondita ya les cuento un poco más. No, más bien muchas gracias a los dos por esta introducción tan completa. Y para dar contexto, todo el tema de inteligencia colectiva trata de buscar soluciones desde más allá de una persona, ¿verdad? Desde un grupo de personas. Y en estos momentos donde la mayoría de los retos que enfrentamos como sociedad son complejos, este tema se vuelve hoy más relevante que nunca, y hay infinitos casos de la empresa privada en donde los usan. Lego lo usa, McDonald's lo ha usado para construir hamburguesa, Lay's también para escoger sabores, ¿verdad? Waze es un caso muy exitoso de inteligencia colectiva. Y bueno, ahorita don Luis nos presentó todo el tema de Revolución CR, de este potencial proyecto con las municipalidades, del que ahora le voy a hacer un par de preguntas más. Y en el diálogo pasado, en el panel también, don Mario presentó, dentro de lo que se estaba hablando para la parte energética, el tema de planificación con los actores. Entonces sí vemos que cada vez es más relevante. Y aquí es donde a don Carlos le tengo una pregunta, ¿verdad? Porque considerando el modelo actual y el estado crítico en el que está, entendiendo de una manera muy atinada una dirección hacia el desarrollo de emprendimientos y el desarrollo de IP, ¿verdad? De propiedad intelectual nacional, ¿qué rol juega acá la inteligencia colectiva? ¿Qué tipo de obstáculos prevé que podríamos tener al intentar de implementar más de este tipo de proyectos? Bueno, yo creo que la solución al cierre de brechas, en línea con las tendencias digamos, actual de emprendimientos, es que no se trata de que sean iniciativas intensas en capital, sino intensas en modelos de negocios y en networking. Entonces, el cierre de brechas, como yo lo interpreto, es hacer una propuesta, digamos, sistémica, no uno por uno, sino a muchos de una manera simultánea. Y el ejemplo que más me sirve para explicarlo es como generar una plataforma tipo Uber en un mercado local. ¿Okay? Uber de una manera instantánea generó 20, 30 mil empleos, sin mucha complicación, dándole a la persona un rol muy específico, formalizándolo por diseño. Estos son temas que se resuelven por diseño, ¿no? Y cualquier iniciativa de este tipo, el principal reto está en la construcción, mantenimiento y desarrollo de la red, que necesariamente es un ejercicio colectivo, que además incluye, digamos, para los efectos digamos, por lo menos lo que yo pienso, un acompañamiento, digamos, individual. Ahí sí es uno a uno. Digamos, a ver, la plataforma o las ideas lo que buscan es habilitar oportunidades de manera simultánea para muchos, por diseño. Y entonces, necesariamente, eso nadie lo puede hacer solo. Esto es un ejercicio multidisciplinario y digamos, institucional, pero se plantea como una iniciativa del sector privado. Esto no necesita subsidios, es en mercados establecidos,
y turismo, por ejemplo, turismo alternativo, que hay una historia muy interesante, si hubiera tiempo les cuento, pero hay otras, montar una red comercial. La micro y la pyme no tienen chance en las cadenas comerciales conocidas, como las grandes supermercados, y esa es otra historia, ¿no? Mucha pyme se mantiene en su casa haciendo productos de muy alto valor porque no llega a tener un planteamiento, una posibilidad comercial alternativa. Entonces se trata de ser disruptivo en modelos de negocios para el desarrollo con fines muy específicos de habilitar oportunidades para todos. Y esto es un ejercicio colectivo, esto no es un ejercicio que Carlos Mora lo va a hacer y ojalá salga, pero no va a depender de mí. Muchas gracias. Y don Luis, también entendiendo que muchas de estas oportunidades se habilitan por diseño, ¿cómo es un proceso desde su experiencia de desarrollar un proyecto complejo, y complejo en el sentido que involucra muchas audiencias y que además on tap, como que destapa ideas plenas del colectivo? Sí, digamos, Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, en 1974, tiene un paper que es uno de los más citados de todos los tiempos en economía, que es acerca del uso del conocimiento en la sociedad. Entonces Hayek decía que el problema económico no consiste en cómo asignar mejor los recursos que están dados, sino en cómo podemos hacer el mejor uso del conocimiento que nadie tiene en su totalidad, que se encuentra distribuido en la sociedad. Entonces, digamos, para cuando uno piensa en problemas de innovación y en problemas de innovación aplicado a la política, al diseño de política pública, el desafío que tenemos es cómo podemos conectar con ese conocimiento que tiene cada uno de ustedes acerca de cómo resolver los problemas y cómo hacer el mejor uso de ese conocimiento para beneficio de todos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el diseño, ¿verdad?, de estos procesos de inteligencia colectiva, de co-creación de soluciones, de política pública, se vuelve interesante. Entonces, en el ejemplo que les estaba comentando de las municipalidades, antes de salir a preguntarle a la gente qué es lo que se debería hacer, digamos, en contraste de lo que hicimos la vez pasada, vamos a iniciar con un proceso de 8 semanas de trabajo con equipos de las 6 municipalidades en un entrenamiento para desarrollar capacidades para definición de problemas basada en evidencia, ¿verdad? Entonces, vamos a sentarnos con los equipos y decir, ok, bueno, están estas áreas de oportunidad, las que les mencioné antes, entonces, ahora veamos qué dicen los datos, cuáles creen ustedes que son los problemas, por qué, hay que validarlos, hay que ponerle cifras, cuál es la situación actual, dónde creen ustedes que se puede llegar con eso. Hay que traer expertos de la sociedad civil, del sector privado, en cada uno de los temas para esa definición de problemas. Entonces, una vez que tenemos esos problemas bien definidos, entonces pasamos a la fase de innovación abierta, donde se va a habilitar una plataforma y en este caso no vamos a invitar a los ciudadanos comunes, sino que vamos a invitar a equipos de expertos que tengan capacidad, ya con esos problemas bien definidos, de plantear una solución que sea viable y que además ese mismo equipo pueda participar en la implementación de la solución. Vamos a seleccionar, después de este proceso, 6 soluciones, una para cada una de las municipalidades, y les vamos a dar otros 2 meses de acompañamiento, así como el acompañamiento de definición del problema. Esta va a ser de perfeccionamiento de la solución, de trabajo conjunto con Dagoblab, con nosotros y con una serie de aliados de la sociedad civil y del sector privado que son expertos en el tema para terminar con propuestas que sean viables, con presupuestos claros y cronogramas bien establecidos de cómo es que se van a ejecutar. Y una vez que llegamos ahí, con 6 propuestas ya totalmente desarrolladas, que sabemos que van a maximizar el impacto de beneficio para las comunidades, entonces se las presentamos a los alcaldes
para que las apoyen y que procedan a la implementación. Entonces, este proceso más o menos se ejecutaría como entre febrero y julio del próximo año. Entonces, bueno, realmente nos entusiasma lo que podemos lograr acá y seleccionamos estas 6 municipalidades porque son municipalidades que tienen ya ciertas capacidades, que tienen personal, que tienen presupuesto, y estamos seguros que vamos a tener éxito con estas 6 municipalidades. Y la idea es que durante el proceso se forme, no solo gente en las municipalidades, sino gente de la sociedad civil, gente del sector privado, que se involucre para ya contar con capacidades propias para después replicar esto en otros conjuntos de municipalidades, que puede ser en la zona norte, en el lado de Liberia, en la zona sur, etcétera, ¿verdad? Entonces, ir después trabajando otros tipos de problemas que sean adecuados a esos otros grupos de gobiernos locales. Muchas gracias. Y conscientes de la hora, voy a invitarlos a unas palabras de cierre, sí dirigido a un enfoque que es el siguiente, entendiendo, digamos, un escenario en donde ya existan estas plataformas que por diseño permiten todos estos procesos del colectivo. ¿Qué faltaría en Costa Rica para que de esos procesos efectivamente salgan empresas como Establishment, ¿verdad? Que son unicornios bastante exitosos, de admirar en todo su proceso, sus metodologías. Y esa pregunta para los dos. Bueno, la respuesta corta es ganas. ¿Okay? La respuesta un poco más larga, pero igualmente corta, es ganas con ambición, con sana ambición, con un propósito importante, que inspire a aspirar. ¿Okay? Yo creo que nosotros lo que ocupamos es un cambio en el mindset, en la actitud hacia los retos y oportunidades que tenemos hacia adelante, y ahí es donde yo lo resumo como ganas. Generalmente, en mi experiencia profesional, cuando uno innova, y esto está súper documentado, digamos, ¿verdad? Los procesos de adopción de innovaciones disruptivas generalmente tienen de entrada mucho rechazo porque van contra la costumbre, el aprendizaje y la inversión hecha a la fecha, entonces de entrada no son bien recibidas. Pero quizás mi llamada de atención es, o sea, aquí lo que se ocupa son pocas personas, no tanto instituciones, pueden ser personas de instituciones, pero más son personas que instituciones que le pongan ganas. Eso es todo. Sí. Bueno, yo tengo un poco de inside information, ¿verdad? Porque yo asesoré a Establishment Labs cuando estaban en el garaje, cuando iban a empezar, me llamaron para que los ayudara a hacer el business plan. A Juan José Chacón, el fundador, lo conozco de toda la vida, somos buenos amigos. Y además, haciendo trampa, yo le pregunté eso mismo a Juan José, que hacía falta para que hubiera más Establishment Labs, y entonces respondió básicamente lo mismo que vos dijiste, que acá, o sea, Establishment Labs es evidencia de que puede ser dificilísimo, ¿verdad?, emprender y llegar a ese nivel acá en Costa Rica, pero ellos pudieron, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué no hay más, verdad? O sea, hay gente con buenas ideas y hay proyectos bonitos de esto, del otro, y uno se entera y sale en el periódico y ganan premios y les dan plata y todo. Entonces, o sea, ¿por qué no hay más? Entonces, la respuesta que dio Juan José es, o sea, es un tema de ambición. O sea, yo desde el día 1 sabía que quería no ser un jugador más en la industria de cómo nos vamos a repartir este pastel, sino yo quería entrar y básicamente revolucionar la industria.
y cuánta gente está, digamos, tomando la decisión hoy de que van a entrar a revolucionar la industria de dispositivos médicos. O sea, igual en las otras áreas, ¿verdad? Entonces, o sea, es un tema de actitud, de decisión y de pues ponerle mucho trabajo y muchas ganas, ¿verdad?, para salir. Y bueno, y por supuesto que hay que hacer reformas y eliminar obstáculos, ¿verdad?, lo que hablábamos más temprano. Todo eso es necesario. Pero, o sea, si no hay proyectos ambiciosos, si no hay emprendedores que realmente tengan el objetivo no de ser competitivos en Costa Rica o en Centroamérica o en América Latina, sino o sea, realmente en el ámbito mundial, ¿verdad?, y pongan sobre la mesa un plan de negocios que sea viable para lograrlo, después no vamos a llegar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, don Luis, don Carlos. La frase de inspirar para aspirar me la llevo muy cercana, sí, muy profunda y al grano de lo que uno busca también de destapar con la inteligencia colectiva. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Damos concluido este panel. Bueno, muchísimas gracias. En unos 5 minutos arrancamos ya con la sesión especial sobre Nicaragua.